Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. En nombre de Dios, compasivo y misericordioso, alabado sea Dios, Señor del universo, la paz y las bendiciones sean con nuestro profeta Muhammad, con toda su familia, compañeros y seguidores hasta el día del juicio final. Hermanas y hermanos, en este vídeo vamos a hablar sobre la metodología de invitar a los demás al Islam, lo que se conoce con el término árabe da'wah. Pero antes de hablar de este tema, tenemos que referirnos al objetivo de esta serie de vídeos que vamos a hacer, inshallah. Esta serie de vídeos tiene como objetivo equipar a las personas que desean trabajar en el ámbito de Dawah con las técnicas que las ayudan a tratar con personas no musulmanas y responder varios tipos de preguntas que pueden hacer estas personas independientemente de su creencia, género, nacionalidad o su punto de vista acerca del Islam. En este vídeo hablamos de 4 puntos. El primer punto es la importancia de Dawah. El segundo punto son como instrucciones o consejos para un nuevo predicador. El tercer punto se trata de cómo tratas con las preguntas que hacen las personas no musulmanas. El cuarto punto son algunas técnicas para contestar preguntas comunes. En cuanto al primer punto, la importancia de Dawah, cabe mencionar que la Dawah es el trabajo más honorable, el trabajo de todos los profetas y mensajeros de Dios. Dios enaltecido sea nos muestra en el Corán que la Dawah al Islam es el mejor acto que pueda realizar un ser humano. Dios dice en el Corán, y qué mejor palabra que la de aquel que llama a los demás a Dios. Obra con rectitud y dice que yo soy de los musulmanes. Capítulo 41, versículo 33. Dios también dijo, sois la mejor nación que hayáis surgido de la humanidad, porque ordenan el bien, prohíben el mal, porque ordenáis el bien, prohibís el mal y creéis en Dios. Capítulo 3, versículo 110. En el mismo sentido, nuestro querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo, aquella persona que invite a la guía y sea seguido por alguien tendrá la misma recompensa de la persona que lo siguió hasta el día del juicio final. El profeta también dijo, por Allah, si Allah guía a alguien por ti, será mejor para ti que los camellos rojos. En el tiempo del profeta, los camellos rojos eran el bien más apreciado por los árabes en la península arábiga. También hay algunos consejos que debe tener en cuenta la persona que quiere hacer Dawah o que quiere dedicarse a la Dawah. El primer consejo es la intención, el niyya y la sinceridad, el ikhlas. Este es el primer consejo. El predicador debe tener la intención que haga Dawah para complacer a Dios y no para satisfacer a los seres humanos. Eso es lo que se llama sinceridad, teniendo en cuenta que el acto de guiar a la gente al camino de Dios será recompensado solo por Dios y no por ninguna otra persona. Recordemos esta frase muy bien. Haz que la gente se enganche a Dios y no a ti. El segundo consejo es el buen modelo y la buena práctica con los cuales el predicador debe caracterizarse. Tenemos que recordar que el Islam se difundió
en varios lugares del continente de Asia gracias a los buenos, modelos y las buenas prácticas de los comerciantes musulmanes. A los habitantes de esos lugares les gustó el Islam cuando vio la sinceridad y la veracidad de los comerciantes musulmanes en las actividades de venta y compra. Dentro de este marco, me gusta mencionar esta frase: para formar a personas destacadas, tú tienes que serlo. También en el mismo contexto, no podemos negar que la realidad actual de los países musulmanes afecta negativamente a la imagen del Islam, ya que en la mayoría de estos países hay corrupción, injusticia, opresión y violación de derechos humanos. Para el segundo punto de este vídeo, que son las instrucciones para un nuevo predicador, para un principiante predicador. Antes de hablar con una persona no musulmana, tienes que saber sobre esta persona y recopilar información sobre sus culturas, costumbres y tradiciones. Esto ayuda mucho a comprender a esta persona y por lo tanto serás capaz de dialogar fácilmente con ella. Antes de iniciar una conversación con esa persona, tienes que romper el hielo y eso se puede realizar a través de una sencilla sonrisa o un buen gesto de amabilidad. Buscar puntos o intereses comunes entre la persona con quien hablas. Preguntarle sobre lo que le gusta hacer en su tiempo libre, sobre sus platos favoritos, su deporte preferido y así. Perdón. Cuando la persona habla, escúchala atentamente y déjale terminar su conversación. Poco a poco empezar a saber su punto de vista sobre la religión y el concepto divino. Las respuestas adecuadas sobre sus preguntas dependen de su actitud hacia la religión, ateo, cristiano, judío, solo creer en Dios. Más adelante y en otros vídeos, inshallah, vamos a detallar las respuestas según cada caso. También otra instrucción, siempre en el mismo punto, que se trata de las instrucciones para el nuevo predicador. Otra instrucción es: no uses la palabra Allah antes de explicar su sentido y su significado. Tampoco no uses Señor, las palabras Señor, hermano y cosas así, ya que es preferible preguntarle sobre su nombre y usarlo. Nunca exageres. Por ejemplo, no digas frases como el Islam es grandioso, el Islam es maravilloso, el Islam es muy bueno. Eso hace como una barrera entre el predicador y la persona con quien está hablando. Ahora vamos a ver cómo tratas con las preguntas que hacen algunas personas no musulmanas. Primero, no te esfuerces en aparentar lo que no eres. La gente ama a quien le trata como es y odia a quien se mete en camisa de otros. Si no sabes la respuesta, puedes simplemente decirle no sé. O dile, escuché muchas respuestas sobre este tema, pero no las memorizo exactamente en este momento. No las recuerdo exactamente en este momento.
Puedo tomar su correo electrónico para enviarle la respuesta. Puedes decirle eso, puedes pedirle eso a la persona con quien estás hablando. Puedo tomar su correo electrónico para enviarle la respuesta exacta. Dos, no dejes que te arrastre para que solo respondas sus preguntas. Deténlo y dile, esa es una muy buena pregunta, pero estás preguntando sobre los detalles. Para responder esa pregunta necesitas al principio entender los fundamentos y los principios básicos del Islam. Por ejemplo, ¿qué es el Islam? ¿Cuáles son los pilares del Islam y los de la fe? Y así. Uh, si te ofenden las palabras de esa persona, renueva tu intención y recuerda que haces este trabajo en la causa de Dios y que Él solo quien te recompensa a cambio. Es suficiente que le digas, no voy a discutir contigo, solo estoy aquí para presentarle el Islam. Siempre debemos recordar esta regla. Nosotros invitamos o llamamos a la gente al Islam, no le forzamos que sea musulmana. ¿Está bien? ¿Está claro este punto? 4. La lectura y la consulta son cosas que el buen predicador nunca debe abandonar. El predicador debe adquirir y poseer un mínimo de conocimientos religiosos, sociales y culturales que le permitan responder con conocimiento de causa y de manera lógica y comprensible de manera lógica y comprensible pregunta que se le hace. Dios dice en el Corán, llama al conocimiento de tu Señor por medio de la sabiduría, la buena exhortación y convenciéndolos de la mejor manera. Capítulo 16, versículo 125. 5. El consejo número 5 o la instrucción número 5 en este punto. Cuando un predicador habla sobre el Islam, no es suficiente que sepa qué cosas son prohibidas o aceptadas dentro de la ley de Dios, sino que igualmente debe saber el porqué de esa norma, dentro de qué contexto histórico religioso surgió y qué excepciones tiene en su aplicación. 6. Tú haces tu propia experiencia. Siempre recuerda eso. Tú haces tu propia experiencia. La práctica y las varias conversaciones con personas no musulmanas te ayudará a ganar experiencia. Ya hemos llegado al cuarto punto de este vídeo, que se trata de algunas técnicas para contestar las preguntas comunes. 1. Si la persona es racional y cree en la lógica y la ciencia, pues intenta voltear las preguntas. Pregúntale por qué Dios, si te pregunta, ¿por qué Dios no nos permite verlo? Tú le puedes responder, es una condición que lo veamos para creer en Él. Es una condición que veamos los microorganismos para creer en su existencia. También al respecto, puedes usar la técnica de la analogía. Cabe mencionar que la analogía es una comparación entre dos cosas, típicamente sobre la base de su estructura y con fines de explicación o aclaración. Entonces, al respecto también puedes usar la analogía, ya que la analogía a veces es muy útil. Por ejemplo, le puedes decir, puesto que la máquina es una evidencia de la existencia de un fabricante, entonces el universo es una evidencia de la existencia de un creador. La segunda técnica
es que si la persona, la primera técnica es que la primera técnica, como ya hemos explicado, es que si la persona es racional, que cree en la lógica y la ciencia, como hemos dicho. Pero la segunda técnica eh, eh, que podemos usar si la persona es de carácter emocional. El contrario de la primera persona es un poco racional, la segunda persona es de carácter emocional. Entonces, con esta persona podemos usar tácticas también emocionales. Por ejemplo, podemos usar estas expresiones o estas frases diciéndole, por favor, escúchame de corazón. Podría ser un mensaje de Dios para ayudarte a alcanzar el camino hacia Él y a alcanzar la verdadera felicidad en esta vida. O esta vida es demasiado corta, un día moriremos y nos encontraremos con nuestro Creador que nos preguntará sobre todo. O Dios ha prescrito misericordia sobre la humanidad. Su misericordia es como la misericordia de la madre hacia su hijo, y expresiones emocionales como estas. Uh, También con la misma persona podemos usar declaraciones directas y contrapreguntas. Por ejemplo, si te dice no hay vida después de la muerte, contéstale, ¿quieres decir que Dios es injusto? ¿Está jugando? Um, También con la misma persona emocional puedes usar versículos del Corán. Cuando recitas el Corán, comienza la recitación en la lengua árabe. Sí, eso sí puedes, eso sí sabes las reglas de Tajwid, o si sabes leer en árabe o recitar en árabe. Y luego tradúcelo y luego traduce el versículo que has leído. Ya casi hemos llegado al final de este vídeo y al final del primer vídeo en esta serie de algunos vídeos sobre cómo hacer dawa, cómo llamar a los demás al Islam, cómo llamar a diferentes personas. Cada persona tiene su propio caso. No todas las personas no musulmanes son las mismas. Hay diferentes tipos de personas no musulmanas. Entonces, este vídeo, el primer vídeo, es como una introducción, y los próximos vídeos, inshallah, vamos a detallar, vamos a aprender juntos algunas técnicas de cómo responder, cómo contestar las preguntas de diferentes tipos de personas no musulmanas. Muchas gracias, jazakumullahu khairan, y hasta el próximo, inshallah.